Creo que está grabando. Alfredo. ¿Me veis, hermanos? Hola. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno. Ana, Alfredo y... Ahí están los twins, los gemelos. Así que somos... Hola. 6, porque está ahí Matías a mi lado, pero... no quiere salir. Ana, ¿cómo te encuentras? Un poco mejor. Uy, tienes catarro. Sí. Y No, sinusitis. Sí. Vaya, lo sentimos, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a intentar avanzar, hacer la mitad de la lección. Antes de eso, vamos a orar. Alfredo, ¿puedes por favor orar, por favor? Claro que sí. Padre, te damos gracias en esta tarde, amado Dios, por este buen momento, Señor, en el que nos disponemos para aprender de tu palabra, Señor, para aprender de tu voluntad, Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta para cada uno de nosotros, amado Dios. Así es. Te doy muchas gracias, amado Padre bendito, por la vida de mi hermano Arthur, de mi hermano Mateo, Señor. Gracias, Padre, por la vida del pastor, Señor, toda su casa, su familia, Señor. Gracias por la vida de Ana y su casa, Señor. Creemos, Padre amado, que también traes restauración, Señor, sobre su salud, Padre, sobre lo que en el momento no está funcionando adecuadamente, amado Dios. Tú eres nuestro Padre sanador, Padre bendito. Te damos muchísimas gracias, amado Señor, por este momento tan especial que nos permites una vez más estar aquí reunidos. Dios, toma el control en este momento, Señor, de esta reunión, Padre amado. Edifícanos, amado Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alfredo. Se nota que has estado inmerso en la lección. Buena oración en relación a la lección que estamos viendo. Dice Efesios 5:17, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Dice el texto en 5:17, ¿verdad? Obviamente, esta comprensión de la voluntad del Señor, o no tan obviamente, implica una comprensión de la voluntad revelada de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta sesión. ¿Puedes leer, por favor, Arthur, la frase o la introducción? Dios es soberano. Sí. Dios es soberano y tiene un propósito para toda su creación. Él tiene un plan o voluntad para cada uno de nosotros, aunque frecuentemente hacemos su voluntad más difícil de responder de la que realmente es. Efectivamente, lo hacemos mucho más difícil de lo que realmente es. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué pensáis que ocurre eso? Porque salimos de la voluntad revelada del Señor. Sí, porque primero no conocemos, segundo no comprendemos, tercero no meditamos y no queremos obedecer la voluntad revelada de Dios. ¿Cuántos quebraderos de cabeza se nos quitarían? No la sinusitis, pero sí los dolores de cabeza si conociéramos más la voluntad revelada de Dios en su palabra. Lo hacemos más difícil de lo que es a menudo. Esto no significa que es fácil, no significa que siempre tenemos todas las respuestas, pero mucho más de lo que pensamos está revelado o es un acto de sabiduría de acuerdo a la voluntad revelada de Dios, su palabra. Adelante, Arthur. En esta lección exploraremos la voluntad de Dios y cómo somos guiados hacia ella. Muy bien. Voluntad de Dios. Así es, la voluntad de Dios. La Biblia dice que demuestra dos aspectos. Si habéis escuchado la predicación y no os pido encarecidamente, sino que voy a enseñorearme de vosotros y os voy a exigir escuchar la predicación, si no lo habéis hecho.
Es un enseñoreamiento amable, porque sé que va a ser de bendición para vosotros. Debéis escuchar la predicación, y si tenéis alguna de las 12 anteriores sin escuchar, es la voluntad de Dios que las escuchéis, porque Él quiere que estéis en la palabra, ¿no? Entonces, la Biblia demuestra dos aspectos de la voluntad de Dios. Dice nuestras notas, si habéis notado en la predicación, habla incluso de tres aspectos, ¿no? De la voluntad de Dios, no me lo sé de memoria, lo tengo por aquí apuntado. Disculpad. Dice que habla de la voluntad de propósito o voluntad decretada, ¿verdad? Dice la voluntad de deseo, número 2, y luego habla de, dice, la voluntad, dice una tercera categoría, la voluntad de Dios en las escrituras, ¿verdad? Que es la voluntad revelada. Entonces, bueno, pero creo que es mejor dividirlo en estas dos y luego probablemente saldrán algunas preguntas. En la soberanía de Dios, Él tiene un plan que cubre todos los aspectos de la creación y el tiempo. Él también tiene una voluntad ordenada, la cual Él legisla a su pueblo. Vamos a ver qué significa esto de la voluntad de Dios, ¿verdad? Creo que todos nosotros, en algún momento u otro, nos hemos preguntado qué es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si queremos saber la voluntad de Dios, es importante saber qué es la voluntad de Dios. Así que, Mateus, ¿puedes leer, por favor? El significado de la voluntad de Dios. La voluntad soberana de Dios. Número 1, la voluntad soberana o decretada de Dios. La voluntad soberana de Dios envuelve su completo control de todo. Nada pasa que no esté en el plan de Dios. La historia realmente es la revelación de sus propósitos, los cuales suceden exactamente como Él ha planeado. Muy bien, estamos en el punto A. ¿Qué página es, hermanos? Página 89. 89. 89, Denise, siempre te quedas incorporado. ¿Vale? Entonces dice, vamos a ir a estos versículos, como suele ser habitual, ¿verdad? El estudio es fácil, en general, ¿verdad? Vamos a los textos. Son los textos los que han de informar nuestra teología y no nuestra teología informar a los textos, que es lo que suele pasar. Alfredo, ¿puedes tú leer Isaías 14, 24? Que lo leí yo y por cierto, y vosotros, alguno por ahí también. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Vale? En este caso, la voluntad que él ha decidido previamente, si podemos hablar de previamente en Dios, puesto que él es un ser divino fuera del tiempo, pero su voluntad soberana, en este caso, se ve en quebrantar a Asiria. Está hablando de las profecías contra Asiria. Los asirios, como sabéis, invadieron el reino del norte. El Señor lo permitió soberanamente, pero al mismo tiempo Asiria fue responsable de sus atrocidades y Dios los castigó. Entonces, como ha pensado ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. No es así se cumplió, sino así se cumplirá, fíjate, ¿no? Porque la voluntad soberana de Dios es parte del pasado, del presente o del futuro. ¿Cuál es la respuesta? Es atemporal, ¿no? Sí. ¿Ah? Bueno, Dios quiso se autorrevelar en la historia, ¿no? En el tiempo, ¿no? Ya. Pero yo estoy hablando de su voluntad soberana. Es decir, ¿cuándo se cumple la voluntad? Dice, lo que había pensado ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Estamos hablando de que Dios tiene el gobierno
el control de todo, sea del pasado, sea del presente, y tiene el gobierno del futuro. ¿Me explico? Dios controla el futuro. ¿Estáis de acuerdo con esto? Amén. Sí, Adenice. No es la página 90 porque a página 89 no hay aquí. ¿Qué página estamos, Matías? Sí, sino que no está marcada, pero según el orden... es 88, bueno, 89. lección 13. Bueno, sí se ve. Ah, vale, son 13. Ahí abajo. El significado de la voluntad de Dios en el medio. Hemos leído el texto de Isaías 14:24. Matías, ¿qué contestaste? Todo lo que hace Dios sucede. Puedes repetir, que no te oí. Todo lo que hace Dios sucede. Todo lo que piensa Dios Piensa y... sucederá. ¿Verdad? Ha sucedido, sucede y sucederá. Estaba diciendo que esta enseñanza, esta doctrina de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, especialmente en lo que refiere al futuro, no es una enseñanza que todos los cristianos están de acuerdo. Mamá. Igual has crecido tú así, no lo sé. Hay creyentes que dicen que Dios no puede controlar el futuro porque nosotros somos seres con una voluntad que ha de cumplirse. Entonces hay quien dice que Dios no puede controlar el futuro, sino que Dios se adapta a las decisiones del ser humano, a nuestro libre albedrío. Pero entonces Dios no sería Dios. Si Dios sí es soberano, el 99% no es soberano. ¿Verdad? Entonces Dios ha decretado desde la eternidad los acontecimientos que van a suceder, pero no solo eso, sino que Él gobierna, como dice aquí, completo control de todo. Él gobierna sobre el bien, Él gobierna sobre el mal. Y Él gobierna sobre las decisiones del ser humano, buenas o malas. Todo va a desembocar en aquello que Él ha decretado, que Él ha deseado. ¿Me explico? Y un texto así nos ayuda a entenderlo. Lo que pensé ha sucedido y se cumplirá también en el futuro. Efesios 1:11, Ana, ¿lo tienes ahí a mano? Bien, si no, Mateo puede responder. O puede leer Mateo. Mateo. No. Aquí no pone, en mi Biblia no pone B. Así que... léelo entero. No, entiendo. Vale. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ese es el B. En este Vale. himno dice que todo esto que está ocurriendo en Efesios 1, ¿verdad? Nos escogió antes de la fundación del mundo, versículo 4. Perdón, predestinó en el 5, redención en el 7, nos dio a conocer el misterio de su voluntad en el 9, la herencia del 11 y más cosas. Todo esto ocurre, y ahora esto es una definición de la voluntad soberana de Dios, conforme al consejo de su propia voluntad. Lo que Él piensa, lo que Él decide, es lo que va a ocurrir. Esto es lo que está significando. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué es la voluntad soberana de Dios? La voluntad soberana de Dios es lo que ocurre. Así de sencillo. Todo lo que ocurre es la voluntad soberana de Dios, la voluntad decretada de Dios, o también se llama la voluntad oculta de Dios. Todo lo que ocurre es debido a su voluntad soberana,
que deja de ser oculta cuando ocurre, cuando lo sabemos. ¿Me explico? No podemos saber la voluntad soberana de Dios hasta que las cosas pasan. ¿Verdad? Al final del día, echamos la vista atrás. ¿Qué habéis hecho hoy? El trabajo, los niños, la escuela, estudios, la comida que has comido. Todo esto ha sucedido de acuerdo conforme al consejo de su voluntad. No solo las grandes cosas, como la predestinación, la redención. Amén. Pero todos los detalles. Como dice R.C. Sproul, ni una sola molécula del universo se mueve sin la voluntad o sin el permiso y el gobierno de Dios. ¿Cuándo sabemos eso? ¿Cuándo sabemos la voluntad soberana de Dios? Cuando las cosas ocurren. ¿Verdad? ¿Me explico? ¿Está claro esto? ¿Podéis hacer así Sí. o no? ¿Ana? Vale. Ok. Muy bien. José se podía haber preguntado, Señor, ¿por qué estoy en Egipto? ¿Verdad? Señor, ¿por qué estoy en Egipto? La respuesta a esta pregunta de la voluntad soberana de Dios tuvo contestación años después. En Génesis capítulo 50, versículo 20. Él mismo fue consciente de la voluntad soberana de Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, le dijo a sus hermanos, pero Dios, en su voluntad soberana, podemos decir, lo tornó en bien. ¿Para qué? Además, para que toda la familia de Jacob, de Israel, acabase en Egipto y creciese hasta convertirse en un pueblo que saldría, éxodo, etcétera, etcétera. Esa voluntad soberana luego la conocemos porque fue escrita, fue revelada, ¿verdad? Entonces esto es lo que está ocurriendo aquí, ¿de acuerdo? Si tenéis preguntas, yo sé que este es un tema un poco más complejo, podéis hacer preguntas. ¿Ok, Matías? Isaías 49, 9 y 10. Aldenice, ¿tienes ahí esa nota? Es un cuadro del versículo. ¿Qué dice ese versículo? Hay un cuadro aquí abajo. Sí, está abajo, ¿verdad? O Matías, ¿está en la siguiente página? A ver, hijo. El cuadro de abajo de todo. Sí. Yo soy Dios y no hay otro. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿De acuerdo? Todo lo que quiere, de acuerdo a su voluntad, Él lo va a realizar. Y me doy cuenta de que tengo en la mano un pincho de puercoespín. No sé por qué. Aquí lo dejo porque estoy en la habitación de mis hijos. Muy bien. Vamos a la voluntad no soberana, sino la voluntad ordenada de Dios. ¿Vale? La voluntad... Sí. Todo Arthur. lo que quiere ordena, ¿no? Correcto. Pero a veces, bueno, es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la voluntad de deseo contradice la voluntad de propósito. No la contradice. En Dios no hay contradicción, ¿no? Sino que una se supedita, una sirve a otra. Tú tienes una voluntad, vamos a decir, decretada. Tú tienes no tenemos una voluntad decretada porque no somos Dios, no tenemos una voluntad soberana porque no somos Dios, pero tenemos convicciones, ¿verdad? Tenemos convicciones. El otro día le ponía este ejemplo y no sé si en la predicación dice algo, ahora me he olvidado. El otro día con Mabelis hablaba de esto. Mi voluntad, mi convicción es que mis hijos sean felices. Creo que es un buen deseo, ¿verdad? Es un deseo. Quiero que sean felices. ¿Significa esto que no voy a disciplinarles y causar dolor, de acuerdo a la palabra? No. Yo tengo un deseo que es su felicidad, pero tengo una voluntad también que me lleva a disciplinar a mis hijos. ¿No? ¿Me explico? Entonces ahí parece que hay una contradicción. Pero si yo quiero llevar a cabo mi voluntad de su felicidad, que obviamente
está supeditada a la palabra de Dios, a veces voy a tener que disciplinarles y causarles dolor y llanto. Parece una contradicción, pero una sirve a otra, ¿vale? No es contradicción, sino es una realidad de una persona, de Dios, o en nuestro caso también. Tú, por ejemplo, no sé, hay muchos ejemplos que podemos pensar acerca de esto. Bueno, ahora mismo tengo la mente bloqueada, pero podríamos pensar en más ejemplos, ¿no? Y esto es lo que ocurre con Dios. Su voluntad soberana y decretada es X. Bueno, está revelada, pero al mismo tiempo, como vemos en la predicación, Dios dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O Corazín y Betsaida, o ¿no? Ciudades que Él deseó que fueran salvas. No, y no fueron no porque Dios no pueda salvar, sino que Él ha decretado algo, Ah, ¿no? o sea, Dios siempre tiene una meta, ¿no? Ujú. Y Él puede determinar los medios, ¿no? Para que llegara las bendiciones a los gentiles, tuvo que hacer esto con Israel, ¿no? Aún no queriendo, no queriendo, ¿no? Bueno, no es Porque no quiere queriendo, que sino, sean bueno, salvos, ¿no? Pero, sus deseos se someten a su voluntad decretada, ah, ¿no? Igual que mi deseo de que mis hijos sean felices, ¿verdad? Vamos a decir que es mi mayor deseo, con todo, a veces voy a castigarles. ¿Es mi deseo castigarles? No es, bueno, no es mi preferencia, preferiría que no fueran castigados, pero sé que para llevar a cabo los propósitos de felicidad a veces tienen que recibir un castigo. Sé que no es el mejor ejemplo, pero no sé si está bien, sí, sí. lo expresa. O ¿Vale? sea, Dios es Dios de los medios, entonces, ¿no? También, ¿o no? ¿A qué te refieres? Porque tienes una meta que es que sean felices, ¿no? Sí. O sea, por eso se complementa con la voluntad ordenada, ¿no? Para que sean felices tienen que cumplir sus estatutos, pero si no cumplen, Dios les disciplina, ¿no? A su pueblo. Es como así, ¿no? Sí, porque eso sirve a su voluntad decretada. En la enseñanza, en la predicación, también lo explica. Os animo a que exhorto, os mando. Es mi voluntad soberana que la escuchéis. ¿De acuerdo? Vamos a la voluntad ordenada. Es revelada a través de la Biblia con leyes y principios. ¿Vale? ¿Entendemos esto? La voluntad ordenada de Dios es la que tenemos aquí. Esta. ¿Vale? Somos responsables de obedecer la voluntad ordenada o revelada de Dios, porque es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto? Entonces, no somos, vamos a decirlo así, luego veremos. La voluntad soberana de Dios no se puede desobedecer, porque no la conocemos. Pero sí podemos desobedecer la voluntad revelada. Podemos quebrantar, y de hecho quebrantamos día tras día la voluntad revelada de Dios, que es esta. Esta es la voluntad ordenada o revelada de Dios. Alfredo, ¿puedes...? Sí. Pregunta A. De acuerdo a la Gran Comisión, Mateo 28:20, ¿qué se debe enseñar a los nuevos creyentes? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, entonces hay que hacer discípulos, bautizándolos. Y 20, otro imperativo, otro mandamiento. ¿Cómo contestarías, Alfredo?
que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. Muy bien, guardar significa coger la Biblia y guardarla en nuestro armario. No, No, Aplicar. el verbo guardar significa obedecer. Obedecer. ¿Vale? Entonces, tenemos la posibilidad de conocer y la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Todo lo que Cristo les mandó en 3 años, pero esto se extrapola a la realidad de todo lo que Cristo nos ha revelado por medio de su Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Todos los libros de la Biblia. ¿Vale? Matías, ¿puedes leer la siguiente pregunta? Dios dio 2 grandes mandamientos. Lístelos abajo. Lístelos abajo. Mateo 22, 37. Luego sí. Vale. Dios 37. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien. Número 1. Amarás al Señor tu Dios con Vale. todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien. Buena respuesta. Bueno. Sí, señor. Ahora hay otro mandamiento. ¿Dónde está? Bueno, sigo el versículo, dice 38. Este es el grande y el primer mandamiento. Bien, Y el 39. segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues entonces el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Tu vecino, tu cristiano, tu... no sé, hermano. Vale. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Quién es el prójimo? Cualquier cristiano, ¿no? No, cualquier persona. No. ¿Estás de acuerdo? Cualquier persona, ¿no? 2 mandamientos. Y dice además que toda la ley de los profetas dependen de esto. Toda la enseñanza del Antiguo Testamento está bajo estas 2 realidades. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, vas a amar lo que Dios ama, comenzando con unos a otros. Y si hiciéramos esto, no necesitaríamos mucho más, ¿no? El pueblo no hubiera necesitado tantas leyes, ¿no? Toda la ley de los profetas dependen de él. El punto aquí es que han sido revelados, ¿verdad? Entonces, ahora ya sabemos 2 cosas que podemos hacer. O 3 más bien. Según estos textos, ¿qué 3 cosas debemos hacer porque sabemos que es la voluntad de Dios? Número 1. Mateo 28. Guardar los... Alfredo, te dijiste algo, pero no te... Sí. Es que estoy sentado en una silla que hace mucho ruido, por eso... No pasa nada. Es la voluntad soberana de Dios. Número 1, obedecer. Bueno, primero, de acuerdo a Mateo 28, 20, que es lo que Dios quiere que hagamos, obedecer. Muy bien. Número 2. ¿Qué más? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y número 3. Amar a nuestro prójimo. Bueno, ya sabemos 3 cosas que el Señor desea. Que su iglesia enseñe la palabra de Dios, que le amemos a Él y que amemos a unos a otros. No está nada mal. Con esos 3 principios creo que podemos llegar muy lejos. ¿Vale? Vamos a ver el punto B, la naturaleza de la voluntad de Dios. Tanto su voluntad soberana y ordenada son comprendidos mejor según este cuadro. Hay un cuadro. ¿Lo veis? Esto es para poder comprender mejor. La voluntad soberana de Dios también es llamada voluntad oculta o voluntad secreta. Dios la sabe desde la eternidad. Lo sabe todo e instantáneamente. No la sabe conforme van sucediendo las cosas, sino que lo sabe, es parte de su omnisciencia. O es el resultado de su omnisciencia.
y dice, la sabe cuando se demuestra a través de la historia o la revelación. ¿Vale? La voluntad ordenada en la parte derecha del cuadro o voluntad revelada, que creo que eso nos ayuda a entender más que se trata de la Biblia, está revelada en la palabra. Su voluntad soberana, al no conocerse, no se puede resistir, no se puede frustrar. Nadie puede frenar la voluntad soberana de Dios. Nadie. Porque todo lo que ocurre, y no el 99,9%, sino absolutamente todo lo que ocurre que vemos y que no vemos, es su voluntad soberana. En cambio, su voluntad ordenada puede ser resistida o desobedecida. ¿Cómo es posible esto? Por el pecado. Cuando pecamos sus mandamientos, cuando desobedecemos su palabra. ¿Vale? Su voluntad soberana abarca el bien como el mal. De nuevo, el ejemplo de José. Vosotros, hermanos míos, pensasteis hacerme mal, matarme, abandonarme, venderme, pero Dios tomó ese mal y lo tornó en bien. Y aunque Dios no es el creador del mal, Dios ha permitido soberanamente el mal y el pecado para llevar a cabo su voluntad soberana. ¿No? En cambio, su voluntad ordenada, su palabra, demanda de nosotros lo bueno y lo santo. ¿Vale? Su voluntad soberana, punto 4, es comprensiva, controla todos, o holística, todos los aspectos de la vida, el tiempo y la historia. Mientras que su voluntad revelada es específica, principios para vivir de acuerdo a su voluntad. En su voluntad soberana, el creyente no es ordenado a saber o descubrir lo que Dios no ha revelado. No podemos saberlo. Podemos intuirlo, podemos estudiarlo. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Bueno, Dios ha ordenado una serie de leyes físicas y químicas que nos pueden llevar a comprender que mañana va a hacer sol. Bora. ¿No? No lo sé. Podemos intuir eso, ¿verdad? Pero no la podemos controlar. Mientras que Dios la controla. O descubrir, perdón. Número 5, voluntad ordenada. Los creyentes son exhortados a saber, comprender y obedecer todo lo que Dios ha revelado. Es decir, somos llamados a comprender, a entender, a conocer su palabra, su voluntad. ¿Vale? Podríamos llamarlo, en vez de la Biblia, la palabra de Dios, podríamos llamarlo la voluntad de Dios revelada. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Dice, estudia esta tabla, examina tu comprensión de ambas voluntades. ¿Vale? Vamos a ver. Tenemos aquí 6 versículos. Soberanamente, en la voluntad soberana de Dios, sois 6 vosotros también. ¿Qué cosas pasan? Eso no lo sabíamos antes. Porque no podemos saberlo hasta que ocurre. Así que cada uno, Ana, Filipenses 2:13, Arthur, 1 Tesalonicenses 4:3, Mateus, 2 Corintios 6:14, Aldenice, Mateo 7:21, Matías, Filipenses 1:6 y Alfredo, Jeremías 29:11. Y ahora vamos a ver si podemos discernir uno u otro. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice lo siguiente, Ana. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Vale. Yo puse libertad soberana.
libertad, que por alguna razón es un error, es voluntad. Es una errata, ¿vale? Voluntad soberana, no libertad soberana. Aunque bueno, él tiene la libertad de gobernar como él quiera. Entonces, Ana dice que Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. O, en otra manera de decir, Dios como dice Efesios 1, de acuerdo al consejo de su voluntad. ¿Vale? Voluntad soberana. Segundo texto, primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Bueno, posee voluntad ordenada, pero Ana acaba de leer que Dios se ocupa. Ha sido revelado cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nuestra santificación, en este caso. En el caso de los tesalonicenses abarcaba, o más bien, todo lo contrario, se centraba en un aspecto específico. ¿Cuál es? Abstenerse de la inmoralidad, de pecado sexual, ¿vale? O sea, ordenado, ¿no? Ordenado. Vale. Lo que dice el texto es lo que decimos. La teología para los teólogos. 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Libertad ordenada. Voluntad ordenada Sí, voluntad. en diferentes aspectos de la vida. ¿Vale? Aquí habría... Gracias, Matías, qué amable eres. Habría que discernir, luego, claro, hay que entender el texto. Sabemos que el Señor dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, ahora habría que entenderlo y hay que aplicarlo a hoy. ¿Significa esto que no puedo hablar con incrédulos? ¿Significa que no puedo tener negocios con ellos? ¿Significa que no puedo casarme con uno de ellos? A veces otros textos nos van a ayudar con todo esto, ¿verdad? Como casarse, por ejemplo. Este texto se usa normalmente para decir que uno no se puede casar con no creyentes, lo cual es cierto, aunque el texto no lo dice. Otros textos sí lo dicen. A luz de otros textos que Sí. comprendemos esto. Claro. Así es. Este es lo que sería, que ya me olvidé que vimos en Tuk, de oscuro, ¿no? Un versículo oscuro. Sí, bueno, oscuro o... específicamente este texto pues se puede aplicar de diferentes maneras. Vale. ¿No? Hay que ver el contexto. ¿No? Todo aquello que nos lleve a vivir, a tener trato, a pasar demasiado tiempo con Belial, Satanás o los incrédulos y que nos afecte, hemos de pensar si eso es lo correcto. ¿No? Y obviamente el matrimonio. ¿Vale? No significa que no podéis ir a clase mañana. Tenéis que ir a clase mañana. Con los incrédulos. Lo siento, chicos. Hay que ir a clase, a la universidad. Eu estava falando isso com o Arthur hoje, que como estaremos glorificando a Deus se estamos sempre apartados dos incrédulos, se não levamos su mensaje ou nosso testemunho de Cristo, porque muitas vezes, agora estamos muito separados, ¿no? Pero muitas vezes nos apartamos de Ele. Entonces tenemos que buscar textos. Quizá haya textos que dicen que tenemos que ir a los incrédulos. ¿No pensáis? Así es. Mateo 7:21. ¿Eres tú, Matías? Creo. Creo que era otra persona. ¿Quién leía Mateo 7:21? Perdón. Ah, Denise, espera. Estás muteada. Tienes que quitar ahí el botón. No sé si lo puedo hacer yo. Creo que era silenciaste. Pide que te quiten el silencio. ¿Sabes darle ahí al botón?
Espera, ¿eh? Tú lee el texto y te leemos los labios. Lee Mateo 7:26, que te vemos. O 7:21, perdón. Aunque no te oigamos. Léelo en voz alta. Mateo 7:21. Dios, muy bien. Muy bien. Te leí, sabía dónde ibas. Entonces, aquí podemos leer. Se trata de su voluntad soberana o su voluntad revelada acerca de la salvación. ¿Qué diríais? Podéis hablar. Sería ordenada. Ha sido revelado quién es, o es unos, bueno, ha sido ordenado, revelado por Dios quién entrará en el reino de los cielos. ¿Quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Y dirías, pero entonces está diciendo este texto que por obras vamos a los cielos. No, tenemos que conocer, discernir y tener sabiduría acerca de toda la palabra, ¿no? Porque según Mateo hay otros textos, Santiago, que habla de la importancia de las obras como el resultado de la salvación. ¿De acuerdo? Es un aspecto de énfasis. Ahora sí, Filipenses 1:6, Matías. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Vale, Matías, entonces, mientras yo intento poner de nuevo mi pantalla bien, que no sé por qué no la puse bien. ¿Esto qué sería? ¿La voluntad soberana o la voluntad ordenada de Dios? No sé, creo. Y es bueno, Es ¿sabes? que lo pensé, pero... Es decir, esto... A ver. Es que cuando dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿A quién se refiere ahí? A cada creyente, o a los creyentes en Filipenses en este caso. Entonces es ordenado, ¿no? ¿Qué decís vosotros? Sería soberana. ¿Por qué? Porque entra como el tema de la predestinación y Dios sabe quién es, o sea, Él ya sabe a quiénes escogió para perfeccionar esa obra. Bueno, en el sentido de que solo Dios sabe quién será salvo hasta el final, es cierto. Es cierto. Estoy de acuerdo con eso. Forma parte de su voluntad soberana. Solo Él sabe en quién ha comenzado la buena obra, o más bien quién llegará hasta el final. Solo Él lo sabe, ¿no? Aunque hay aspectos de este versículo que nos llevan a pensar también que Dios ha revelado la manera en que nosotros sabemos cómo somos suyos, somos salvos. Ana, ¿qué pusiste tú, Ana? Estáis todos muteados ahora, no sé por qué.
¿Puede preguntar? ¿Puedes abrir la puerta? Igual hay problemas de Pues lo internet. mismo, porque aquí también se pone que, que, que él que comenzó, y significa que ¿quién comenzó? Dios comenzó, ¿verdad? Y por eso él es soberano y por eso sí, la voluntad soberana, que él empezó la obra en Ujú. nosotros y va a terminar. Correcto. Y al mismo tiempo este versículo está puesto, pregunta es complicada, porque Pablo está convencido de algo, y si lo sabe, si está convencido de algo es porque ha sido revelado. ¿Y qué? Que Dios es el que nos hace perseverar hasta el final. ¿Me explico? Así que yo te diría esto, o os diría esto. En un aspecto puede ser uno y en otro otro. Hay un ruido ahí de fondo, no sé quién es. Es la silla. No es la silla de Alfredo. No, eso le iba a decir, la silla mía no es, yo también lo escucho. Vale. ¿Está mal? No eres tú, Denise. Bueno, creo que no. Te he bajado el volumen y no. Hay como un eco. Ya, a ver. Bueno, bajad un poquito el volumen, a ver. A ver un momento, ¿eh? Voy a regular aquí el volumen de todos. Igual es Alfredo. Ah, es Alfredo. Vale, no pasa nada. No problem. Vamos a continuar para terminar. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Está soberano. Realmente estos textos son un poco complicados a la hora de definir, porque aquí Dios declara, no a nosotros, por cierto, lo está declarando al pueblo en el destierro, está declarando, está revelando algo para el futuro, bienestar y no calamidad. ¿No? Ellos están en el exilio. Entonces Dios está revelando algo aquí. Está revelando su voluntad soberana. Por lo tanto, aquí diríamos que esta es la voluntad revelada. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Judá? Restauración. ¿Me explico? Pues, aquí vemos entonces que no se contradice, ¿no? A veces Dios, en su soberanía, revela su voluntad soberana. Dios revela su voluntad soberana aquí. Sí, es porque se reveló, por ejemplo, el caso de Ciro o, Sí. o en Pero Habacuc. todo aspecto de su voluntad soberana está revelado aquí, todo. Todo esto que ha ocurrido es la voluntad soberana revelada. Pero a veces puede Dios revelar su voluntad de propósito en su voluntad revelada. ¿Me explico? Correcto, pero sí, es cierto, digamos que es un aspecto de su voluntad revelada. A veces revela su propósito, a veces revela el pecado del hombre, a veces no. La cuestión es que él está revelando su voluntad. Pero tiene diferentes caras su voluntad, como tú dices. Propósito futuro, realidad del pasado, como en el caso de José, ¿no? Reveló algo del pasado que ya había ocurrido y dio a conocer el porqué. O en el caso de Job, ¿por qué ocurrió todo esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene diferentes caras. ¿Me explico? Bueno, vamos a terminar. ¿Qué hora es? Llevamos 48 minutos. Vamos al punto C, 1 y 2, y terminaremos. Ahora, ¿cómo debemos responder a la voluntad soberana de Dios? ¿Quién está buscando proverbios?
Ana, tú. Proverbio. Sí. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Sí, palabra difícil. Tenemos que confiar. Muy bien. Confiar en el Señor. Pero debemos responder en confianza ante sus dos voluntades. No, perdón, he dicho, bueno, sí, sus dos voluntades. Su voluntad, Dios solo tiene una voluntad, pero una la ha revelado y otra no la sabemos. O un aspecto de su voluntad es revelado y otro es oculto. Pero ambos somos llamados a responder en confianza. Porque, ¿qué ocurre cuando no respondemos en confianza aquí? ¿Qué ocurre cuando no confías en su palabra? La respuesta es, Arthur, Dudamos de Dios y de la suficiencia de su revelación. pecamos. 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 ¿No? El pecado es falta de confianza en su voluntad revelada. Porque pensamos que sabemos mejor. ¿Verdad? Y al mismo tiempo somos llamados a descansar y aceptar con gozo, incluso Santiago 1, la voluntad soberana, todo aquello que nos ocurre en el día a día. ¿No? Ana es llamada a aceptar e incluso dar gracias a Dios porque aunque no lo prefiere, está enferma. Pero esto va a mostrar su debilidad y mayor dependencia al Señor. ¿No? Tened por sumo gozo, hermanos, que os halléis en diversas pruebas. Las pruebas es la voluntad soberana revelada en ese instante. Somos llamados a confiar y a tener gozo en medio de ellas, ¿no? ¿Me explico? Primera de Pedro 4:19. Altenice, ¿lo tienes ahí? Primera de Pedro 4:19. Oh, sí, bueno. Si no te voy a decir otro. Espera. A ver, que se me está acabando la batería. Busca para después, tienes que buscar Efesios 5:17. Efesios 5:17. Pero antes de eso, no sé si Arturo... ¿Tenéis Sí, 1 Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, encomendando el alma al fiel Creador, así podemos responder a la voluntad de Dios. ¿Y qué más? Haciendo el bien. Haciendo el bien. ¿Cómo encomendamos? Déjame ver el texto otra vez. Nuestra... no había buscado, que estaba conectándome. 1 Pedro 4:19, de nuevo. Sí, encomendando el alma al fiel Creador, haciendo el bien. Encomendamos nuestra alma, es un acto de descanso en el Señor, de confianza en Él. ¿Cómo? ¿Cómo confiamos en Él? Haciendo el bien. Este es el punto. Okay. ¿Vale? Es la voluntad del Señor que hagamos el bien aun cuando sufrimos mal. Alfredo, ¿puedes leer Santiago 4? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año,
y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, ¿cómo debemos de responder a su voluntad soberana? Si el Señor quiere o Dios mediante o hágase la voluntad de Vale. Dios. ¿Significa que siempre hemos de decir esa frase? No está hablando de que es una repetición. Está bien decirlo, yo lo digo. Pero ¿qué demuestra de nuestro carácter cuando decimos eso? Que estamos depositando nuestra confianza 100% en Dios. O sea, estamos mostrando una reverencia en lo que va a suceder al otro día, o sea, un viaje, lo que sea, de que estamos confiando plenamente en Él, en su respuesta, en cómo nos vaya a ir. Entonces, Santiago precisamente había hablado en el versículo 6 de la soberbia. Entonces, cuando hacemos planes sin tener en cuenta a Dios, estamos siendo soberbios, orgullosos, arrogantes. Y el Señor quiere que nos sometamos. Es un ejemplo de humildad. Señor, lo podemos orar, lo podemos decir, lo podemos pensar, que todo aquello que hacemos estamos sometidos a su voluntad. Es un acto de humildad. ¿De acuerdo? ¿Cómo debemos responder a la voluntad ordenada de Dios, según Efesios 5:17, Denise? ¿Tienes ahí? Por tanto, no seáis sensatos, no entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Así es. Entonces, ¿cómo debemos responder a su voluntad desde su palabra? ¿Qué tenemos que hacer? A mí. Sí. Sí. Por tanto, no seáis insensatos, sino Entendidos. ¿Vale? De cuál sea su voluntad. De cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos. O sea, no seamos insensatos, debemos entender cuál es la voluntad del Señor. Muy bien. ¿Cómo podemos entender cuál es la voluntad del Señor? Pues estudiando su palabra. Muy bien. Estudiando su palabra. ¿Vale? Por eso os decía al principio, y dice el texto, el texto de la lección, a veces la complicamos demasiado. A veces nos hacemos preguntas acerca de la voluntad de Dios que tienen respuesta en su palabra. O si no es una respuesta implícita, es una respuesta de sabiduría de acuerdo a su palabra. Conforme más conocemos la voluntad de Dios revelada, más vamos a poder discernir su voluntad soberana en el futuro. No es que queramos ir adivinando, pero más sabremos cómo actuar en el futuro. ¿Con quién me casaré? La típica pregunta. ¿Alquilar o comprar? Etcétera, etcétera. Bueno, preguntas importantes. Pero que, aunque no implícitamente tiene una respuesta en la palabra, sabemos algunos aspectos que el Señor nos demarca que hemos de cumplir. ¿Cómo? Si te vas a casar, si esa chica no es creyente, ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Otra cosa es que la obedezcas o no la obedezcas. ¿No? El que se case en el Señor. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Entonces, siempre, cuando leí algo ayer o hoy que era ridículo, alguien que decía, Dios me dijo, bueno, Dios dice a una persona que mate a otra, porque Dios lo dijo. ¿Has escuchado eso alguna vez?
a uno que está como una cabra, con perdón, de las cabras. Dice, Dios me dijo. No, Dios no te dijo eso. Es un necio. No discierne la voluntad de Dios. ¿No? Entonces, es importante que comprendamos su voluntad revelada para saber cómo vivir el día a día. Deuteronomio 29, 29. ¿Quién lo tiene? No os lo dije. ¿Alguien lo tiene ahí a mano? ¿O se lo sabe de Las memoria? cosas- Ana. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Este versículo es un versículo que aúna o que nos expresa tanto su voluntad soberana u oculta como su voluntad revelada. ¿Os dais cuenta? Las cosas secretas, o en otras palabras, su voluntad soberana, pertenece al Señor. Lo que pasa, pasa, lo sabemos cuando pasa, y si no pasa, no lo podemos saber. ¿No? Dice, pero las cosas reveladas, sí, tenemos acceso a ellas. Y de hecho somos llamados a guardarlas, como dice Mateo 28. Buen texto, ¿no? Ahí teníamos que haber comentado. Este texto tenía que estar al principio de la lección. Ok. Deuteronomio 11.1, ¿alguien lo tiene a mano? ¿Matías, lo tienes ahí? ¿O alguien? Espera, ¿Eh? 12:1, sí. Venga, adelante. La grandeza de Jehová pone. Sí. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Muy bien. Ahí, ¿cuál es la respuesta? ¿A qué somos llamados? A guardar. Amar al Señor y guardar. Y sus mandamientos y estatutos. ¿Dónde encontramos esto? Aquí. Aquí. ¿Vale? Termino. Vamos a terminar ya. Ahora que llegó Jason, terminamos. Ahí decía a las 9:45, ¿no decía? No, luego os mandé el otro texto. Buena, muy... No me pillas ahí en mi error. Sí. Este último versículo puede aplicar a la última lección, que es amor y obediencia, ¿no? Uh-huh. Es un buen versículo. Efectivamente. De ahí el Señor, de hecho la cita, bueno, ahora mismo no sé de memoria, no es esta específicamente, pero el texto en Mateo, Matías, ¿cuál era? Mateo 22. Mateo 22, 37, es en Deuteronomio precisamente, porque hay este aspecto de obediencia y amor en Deuteronomio. Dios desde el principio no ha querido simplemente que el pueblo obedezca, sino que ame y por lo tanto obedezca. Bueno, el próximo día os lo leo. Simplemente es una cita de la predicación, al final de ello, una cita muy buena que dice el predicador acerca de cómo saber la voluntad de Dios. ¿Vale? Cómo saber la voluntad de Dios. Y la respuesta es muy buena. Y ahí voy a dejar un suspenso para el domingo que viene. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias, hermanos, por vuestro tiempo. El domingo, Dios mediante, si Dios quiere, y si no quiere, no va a ocurrir, terminaremos el capítulo 13. ¿De acuerdo? Que descansen. Jason, ya te pasaré la grabación. Bueno, hermanos, buenas noches. Bueno. Bendiciones.
Bendiciones. Chao. Did he really think it was 9:45? No. Well, I sent 2 messages, one by accident. Oh, you told him it was 9:45. I said 9:45, and right away I say 8:45. Pero sí que lo vio, ¿no? No sé. La verdad es que no sé. Oh, no. I hope so.